Todo el mundo quiere dar estos fármacos para todo, pero tienen algunas limitantes que les va a comentar el doctor. Entonces, cuando quieras empezar, Alex. Perfecto, gracias, Doc. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Feliz año para aquellos que no los haya escuchado o los haya visto anteriormente. Espero que todavía no los tenga que escuchar consumiendo un poco de crema de zanahoria o de ensalada de manzana. Entonces, bueno, de nuevo, bueno, feliz año. Y entonces vamos a ver lo que se refiere a esto de las ixosacilinas, que son un grupo de fármaco, como ya les, un grupo de fármacos, perdón, que ya les comentaba el doctor. Tienen esta moda relativamente, porque se van a escuchar en mucha literatura, incluso pláticas, de hecho igual capítulos del libro, que mencionan que la ventaja que van a tener estos fármacos es que en realidad los consideran como inocuos incluso, o también refieren que no tienen efectos adversos, lo cual pues en realidad hay que tomarlo a tientas, debido a que en realidad tiene limitantes, ya que son un grupo relativamente nuevo. Ahora, cuando hablamos de estas ixosacilinas, que son, bueno, como ya les había comentado, son fármacos innovadores que son ectoparasiticidas, es decir, van a actuar principalmente o se buscaron estos fármacos como una alternativa a el uso de otros antiparasitarios, pero más bien fármacos que actúen contra parásitos externos. ¿Qué nos vamos a referir como parásitos externos? Si bien podemos tener un gran grupo de parásitos externos, sobre todo arácnidos, pues vamos a tener principalmente su objetivo, que son contra pulgas, contra piojos, contra garrapatas, e incluso también se ha visto que pueden actuar contra moscas. Mosquitos se ha visto limitado su uso debido a que estos principalmente hay que tener especial cuidado. De hecho, se tiene ya el primer registro. Ahorita estaba leyendo un estudio piloto, o más que estudio piloto, un reporte de caso, que ya se tiene el primer registro debido al uso y abuso de estos fármacos de resistencia a las ixosacilinas. Y esto debido a su gran uso actual. Ahora, estos actúan a nivel que inhiben el glutamato y el ácido gamma aminobutírico ligado a los canales de cloro. Eso es principalmente su ventaja, a diferencia de otros grupos de fármacos que ya incluso ya les habrá comentado el doctor, o si es que ustedes ya vieron algunos ectoparasiticidas que actúan por otras vías. Entonces, salirse de la vía común, como por ejemplo de los órganos fosforados, es lo que le brinda su gran ventaja. Ahora, también la ventaja que llegan a tener es que son selectivos a estos receptores que se presentan no solamente en los mamíferos, sino también en los ectoparásitos. Esa ventaja le confiere a que van a ser selectivos. Ahora, dentro de las limitantes es que solamente cuenta su licencia para el uso en perros y gatos. Si bien encuentran mucha literatura e información que se pueden utilizar, por ejemplo, en aves, en bovinos e incluso en especies exóticas o fauna silvestre bajo el cuidado humano, entonces aquí vamos a tenerlos que utilizar a tientas porque se desconoce si pueden llegar a tener efectos adversos como ya se tiene registrado principalmente en perros y gatos. Ahora, dentro de las moléculas que se han identificado vamos a encontrar a Floralaner, Afaxolaner, Soralaner y Lotilaner, que lo pongo también en sus nombres comerciales para que los identifiquen, chicos, porque bueno, al Faxolaner entonces lo conocemos muy comúnmente como el Netscat, o el Floradaner, que es dentro de los más populares, el famoso Bravet. De hecho, incluso tiene su gran ventaja, ya que ahorita se viene el gran boom. Yo no esperaría más de un año o más de 6 meses
ya que incluso ustedes ya han escuchado que el laboratorio lanzó su proyecto de molécula que tiene esta gran, por decirlo así, gran espectro o gran tiempo de vida, que puede utilizarse hasta por un año de protección. Mientras que vamos a ver, por ejemplo, las otras moléculas como el sorolaner o lotilaner, el famoso Simparica y Credelio, que tienen un uso un tanto cuanto limitado, pero se ha visto su o su gran impacto principalmente contra estos parásitos externos. Ahora, el origen y química que vamos a encontrar de estas moléculas es que principalmente vamos a encontrar que tienen un núcleo heterocíclico que comprende un anillo de 5 miembros, donde comúnmente vamos a encontrar que van a encontrarse en la posición 1 y 2 ocupados por oxígeno y un nitrógeno. Y esto entonces le confiere a esta molécula de la ixosacilina. Este anillo ixosacilina es el que nos vamos a encontrar comúnmente que va a ser su núcleo de acción y el responsable a la unión a este receptor, principalmente del receptor GABA. Es decir, que permite ser un modulador alostérico de los canales cloro controlado por este GABA y que actúa como un antagonista competitivo. ¿Va? Ahora bien, esto incluso es un tanto cuanto confuso la historia del origen de esta molécula, ya que principalmente algunos lo refieren de que se buscó como una, ¿cómo se llama? Como una alternativa a estos fármacos, principalmente insecticidas, que principalmente actúan por estos mecanismos de acción. Es decir, que tratan de modular los receptores GABA. No obstante, se tenía la desventaja principalmente de que podrían ocasionar efectos adversos principalmente recuerden de que van a controlar otras actividades neurogénicas y es por eso que principalmente podemos encontrar que con el uso de estos otros ectoparasiticidas podemos encontrar intoxicaciones principalmente por el mal uso o incluso la sobredosificación. Por esa razón, entonces se encontraron que la ixosacilina podría ser una alternativa importante. Ahora, dentro de las modificaciones que vamos a encontrar en la molécula, es que vamos a encontrar, por ejemplo, adicionadas ramas que van a contener algunos grupos fluorulo y es donde vamos a encontrar al floralaner. Al alfaxolaner también vamos a encontrar estos grupos fluorulo, pero no solamente con una rama, sino con dobles ramas. Mientras que entonces para encontrar principalmente por qué se derivaron diferentes moléculas. Acuérdense de que con el nacimiento del alfaxolaner y el floralaner, entonces también es motivo para los laboratorios de cumplir o más que cumplir de desarrollar patentes. Entonces el floralaner que ya está patentado por algunos laboratorios y entonces se encontraron otros laboratorios que podrían entonces modificar esta molécula sin perder, por decirlo así, esta reducción de la eficacia. Y es donde podemos encontrar que el sorolaner y el lotilaner nacieron con estas características de que entonces, por ejemplo, el lotilaner, en una de sus ramas vamos a encontrar unos grupos cloruros, mientras que el sorolaner, pues vamos a encontrar un grupo principalmente sorolaner, nos vamos a referir a un grupo sulfidrilo. ¿Va? Ahora bien, dentro de la acción farmacológica, en resumidas cuentas, es que son fármacos que están destinados a controlar ectoparásitos, principalmente pulgas, piojos y garrapatas. Si bien se ha encontrado que también pueden actuar contra moscas, dentro de las limitantes es que de estos parásitos, por decirlo así, voladores, ¿sí? Para que se me entienda, va a tener mejor eficacia contra moscas, pero más reducido contra los mosquitos. Ahora bien, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, con estos parásitos voladores, dentro de los piojos se ha observado que tienen también la misma eficacia contra
tanto piojos mordedores como chupadores. Ahora bien, farmacocinéticamente, entonces, es donde vamos a encontrar poca variabilidad e incluso vamos a observar que ya recientemente, sobre todo con el Floralaner, quiero que lo entiendan, chicos, es que podemos administrar estas moléculas principalmente por vía oral. Ahora, dentro de estas diferencias que les voy a comentar, chicos, es esta Floralaner, donde lo puedo administrar también principalmente por otras vías como parenterales, es decir, vías subcutáneas, como se ha mencionado recientemente con el desarrollo de esta nueva molécula que ahorita les voy a comentar cuál es la ventaja que van a tener. Ahora, independientemente de estas variabilidades, entonces su administración hasta el momento, de acuerdo a la literatura que pueden ustedes consultar, es que se administra exclusivamente vía oral. ¿Por qué razón vía oral o qué ventaja tiene que se administre en vía oral? Bueno, es que se presenta una biodisponibilidad de hasta 74% de acuerdo a de acuerdo, o este es un promedio general independientemente de la molécula que nosotros hablemos, donde se ha visto de las moléculas que tienen mejor biodisponibilidad es el Floralaner, que puede observarse hasta un 94%. Si tomamos en cuenta esta biodisponibilidad por encima del 70%, es relativamente buena, ya que todas estas moléculas son altamente liposolubles. Ahora bien, la variabilidad que yo puedo tener en la biodisponibilidad o esta fracción que va a ingresar a la circulación sistémica es que si yo lo administro con alimentos, independientemente del alimento que utilicemos, ya sea que tengamos alimentos grasosos o, por ejemplo, con alta contenido de fibra, se ha observado que al administrarse con alimentos puedo reducir entre un 20, 30 o incluso hasta un 50% esta biodisponibilidad. Ahora bien, si ustedes leen alguna literatura, entonces mencionan que lo puedo utilizar en perros y gatos exclusivamente. En aves ya hay algunos estudios, pero son estudios muy controlados, pero donde sí se refieren es que en perros y gatos lo puedo administrar supuestamente en cualquier edad. Ojo, hay que tener mucha precaución, porque, ¿sí? Esto, de acuerdo a alertas de la FDA, es que se debe de administrar al menos las 8 semanas de edad. Ahorita voy a ahondar un poquito en esta observación, pero esto sí refiere la FDA de que se tiene que tener precaución en la administración de todas estas moléculas antes de las 8 semanas. Ahora, dentro de los parámetros farmacocinéticos, entonces aquí quise poner esta tablita. Si quieren, ustedes lo pueden tomar una captura de pantalla, porque vean, entonces aquí vemos una comparativa de las diferentes moléculas y donde observamos una biodisponibilidad por encima de este 70% independientemente de las moléculas, y que entonces aquí lo que quiero aclarar es la mayor variabilidad que vamos a encontrar independientemente de que hablemos de Floralaner, Alfaxalaner, Soralaner o Lotilaner, es que en promedio por encima de las 12 días de administración vamos a encontrar principalmente una vida media. Ahora bien, el pico máximo que se alcanza va a depender de si lo administro, ¿sí?, ya sea con alimento o sin alimento. Por ejemplo, en este estudio donde reportaron que se alcanza el tiempo máximo, la concentración máxima entre 2 a 6 horas de, de administración. Mientras que aquí hacen una comparativa con la administración con alimentos, de acuerdo a esta literatura, que se puede alcanzar hasta un día si lo administro en conjunto con alimentos.
¿Ok, chicos? Ahora bien, una de las ventajas que vamos a observar es que también es el tiempo, la vida media o el tiempo máximo que vamos a encontrar de estos fármacos. Perdón, ¿tienen alguna duda? Vi ahí escuché ahí una, que tenían una abierta. Para Roma Norte, a la Condesa, Roma Sur. Ok. Perdón, no tienen duda, ¿verdad? ¿No puedes poner? Ah, ok, perfecto, muy bien. Bueno, bien chicos, entonces, ahora bien, la biotransformación que vamos a encontrar en general de estos fármacos es que se presenta una biotransformación de tipo hepática principalmente, mediante la hidroxilación y que se van a producir principalmente también por estas enzimas del citocromo P450, donde para todas las moléculas vamos a encontrar que se va a producir un compuesto hidroxilado y que básicamente va a venir con el prefijo alfaxolaner hidroxilado o lotilaner hidroxilado o soralaner hidroxilado. Estas moléculas, ojo, se describe, ¿sí? Se describen que son moléculas que todavía son compuestos activos, ¿sí? Aunque si bien pueden ser eliminados vía fecal y vía renal, principalmente su eliminación se va a llevar a cabo vía fecal. Y esto entonces ha sido motivo principalmente de estudiar si pueden afectar no solamente parásitos externos, sino incluso también puede afectar parásitos internos, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que se tengan entonces, ¿sí? Una eliminación principalmente fecal, ¿sí? De moléculas activas, incluso ha sido motivo actualmente de estudios y también puede afectar principalmente ectoparásitos o más que ectoparásitos también puedan afectar, por ejemplo, fauna saprófita o algunos insectos que cumplen un ciclo biológico importante. Hasta el momento se ha visto que simplemente tiene una seguridad principalmente contra estos insectos que cumplen un ciclo biológico importante. Ahora bien, la farmacodinámica que vamos a encontrar de estas moléculas es como ya se les había comentado. Principalmente va a actuar con este receptor GABA, que son estos canales que permiten el control de estos iones cloro. Ahora bien, ¿qué es lo importante a resaltar aquí? Bueno, estas subunidades, o más bien este receptor GABAérgico, vamos a encontrar que contienen, si ustedes recuerdan, entonces tienen una serie de subunidades donde entonces estas subunidades tienen una especie de hélice que estas tienen una estructura que contiene arginina e hidrina. Y estas estructuras son importantes porque es exactamente el sitio y principalmente la subunidad A, GABA A, es donde va a poder colocarse estas moléculas y entonces cuando se ubican en este receptor es ahí donde entonces producen su mecanismo de acción y evitan entonces el mecanismo de acción principalmente de estos receptores GABAérgicos, que si ustedes recuerdan entonces permiten el control o el influjo de iones, principalmente el ion cloro, lo cual entonces va a ocasionar que repele el cloro, y esto entonces va a ocasionar una 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 parálisis principalmente de tipo espástica en el ¿cómo se llama? O más bien una parálisis o principalmente una intoxicación en el parásito. ¿Va? Ahora, lo importante de estos fármacos es que va a generar una inactivación
de estos receptores, o más bien va a intervenir en estos receptores en los invertebrados. Este estudio quise incluirlo con ustedes, chicos, porque vean aquí, lo que compararon es la inhibición principalmente selectiva en el receptor GABA de ectoparásitos o de artrópodos, a diferencia, por ejemplo, de otros, de otros mamíferos. Aquí lo que compararon es que cuando, por ejemplo, aquí incluso también lo midieron en ratitas, en otros ectoparásitos, y encontraron que tenía mayor selectividad. Si ven, entonces el coeficiente de inhibición del GABA era significativamente mayor en estos artrópodos, en este caso, que utilizaron mosquitas en comparación con las ratas. Y esto habla de la seguridad clínica que presentan. Por esa razón, se han vuelto importantes estos fármacos, debido a que si yo lo administro, entonces, por decirlo así, estas ixosacilinas simplemente van a generar la intoxicación o la destrucción, por decirlo de alguna forma, o matar a estos artrópodos que son parásitos, ¿sí? Y que no va a actuar sobre los receptores GABA que va a obtener, por decirlo así, el mamífero o nuestro animal que vayamos a tener, ya sea perro, ya sea gato, ya sea bovino, ya sea incluso ave, que es donde, por decirlo así, son de los animales que regularmente nos vamos a enfrentar, que voy a utilizar estos ectoparásitos. ¿Ok? Ahora bien, la posología que vamos a encontrar es variable dependiendo de que el fármaco que nosotros vayamos a utilizar. Regularmente, entonces, no me voy a centrar, por decirlo así, en la posología. No obstante, por ejemplo, aquí les puedo señalar que en el caso del alfaxalaner, comúnmente la literatura reporta que yo lo voy a utilizar a 2.5 miligramos kilo vía oral. Ahora, esto va a ser a una sola dosis, y esto es uno de los motivos que me genera un tanto cuanto confusión y un tanto cuanto de resquicio en el uso de estos fármacos, ya que si ustedes se encuentran en esta tablita, se ven, reporta la literatura, es una sola dosis, y que yo alcanzo las concentraciones plasmáticas como lo había señalado en la tabla anterior, ¿sí? Por ejemplo, el Floradanel lo puedo utilizar a 25 miligramos o hasta 49 miligramos vía oral, una sola dosis, y que con eso entonces alcanzo una concentración ya sea del 97 al 100% hasta el día 28 o 30 post-administración de este fármaco. E incluso, ¿por qué es que coloco esta tabla ¿cómo se llama? Esta tabla comparativa de las diferentes dosis y usos terapéuticos? Porque vean, se observa una reducción, ¿sí? Una reducción del conteo de, en este caso, tics. No sé si se comprenda cuando me refiera a los tics, chicos. No sé si ustedes han escuchado a qué se refiere este término. ¿Nunca han escuchado qué se refiere a qué se refiere con tics? Son las famosas garrapatas, chicos, ¿ok? Y estas garrapatas, entonces, aquí de acuerdo al, ¿cómo se llama? Con estos autores, es que tienen una reducción significativa, no total, ¿sí? Del conteo de las garrapatas, 12 horas o vean 2 días posterior a la administración. Y entonces esto habla de que con una sola dosis, entonces tengo una muy buena expectativa y, ¿cómo se llama? Y un uso terapéutico efectivo, ¿va? Ahora, no solamente pueden encontrar literatura sobre el uso de, ¿cómo se llama? Contra garrapatas. En este caso, vean, aquí comparo igual bajo la misma espectro de uso, es decir, en este caso con la misma dosis, que es ya sea 2.5, si estamos hablando del alfaxalaner, de 25 a 40 miligramos con el Floralaner. Entonces,
vean aquí, en este caso, ignoren esta marquita que le puse de moscas, aquí son, en este caso son pulgas, ¿sí? Aquí comparan en Tenocefalides felis y Tenocefalides canis, que curiosamente, recientemente en un estudio, están encontrando que hay ya un desplazamiento y se ve poco común estas Tenocefalides canis, que ya hay más predominantemente más Tenocefalides felis, que es una de las pulgas un tanto cuanto más agresivas, que se asociaron más con estos espectros de reacciones alérgicas, y es que ocasionan estos problemas dermatológicos, principalmente los pacientes que nosotros vayamos a atender. Ahora bien, independientemente del fármaco y la dosis que yo vaya a utilizar, entonces vean que a los 24 horas post administración vemos entonces, incluso aquí vean de manera interesante estos autores, entonces evaluaron la farmacocinética y la biodisponibilidad, e incluso a las 2 horas tengo un 37% de concentración del fármaco, e incluso a las 8 horas tengo un 100% de concentración. Y que entonces vemos que el conteo de estas pulgas se reduce de manera significativa a las 24 horas post administración. Y con una sola dosis, nuevamente, es lo que les estaba comentando. Con una sola dosis, entonces, yo ya tengo una concentración plasmática significativa, tengo una reducción significativa del conteo ya sea de garrapatas, ya sea de pulgas, ¿sí? E incluso también, como les había comentado, también puedo afectar la cantidad de moscas que vaya a existir, ya sea, no sé, voy a comentarles de manera rápida, por ejemplo, ya sea en el corral, o ya sea, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En la unidad de tenencia de animales, donde yo voy a realizar algún manejo. Y esto lo ha hecho muy popular estos fármacos, ya que, pues, principalmente, si yo lo administro a la concentración e incluso en el preparado que ya metí en el laboratorio, ya tengo una reducción significativa. Y entonces ya me despreocupo, por decirlo así, ya sea en el caso del Florananer, de 3 meses, me puedo despreocupar del paciente, como lo marcan aquí, por ejemplo, en la literatura, 35 días de protección, ya sea 3 meses de protección, entonces yo me despreocupo un poquito del paciente, ¿no? Si yo utilizo, por ejemplo, el Lotilaner o el Soralaner, entonces tengo un espectro de uso más reducido, es decir, de 30 días o 24 días, dependiendo de la dosis, y se lo administro en conjunto con algún otro fármaco. Y esto, entonces, es uno de los motivos principales de que los ha hecho populares estos medicamentos. No obstante, ¿sí? Por ejemplo, también se ha observado que no nada más puedo afectar, por ejemplo, a moscas, piojos, pulgas e incluso garrapatas. También puedo afectar, por ejemplo, a otros ectoparásitos importantes como son los ácaros, ¿va? Y entonces, esto me habla de que, oiga doctor, entonces, puedo utilizarlo a estos fármacos como un tratamiento alternativo o más eficaz para tratar, por ejemplo, sarnas, ¿sí? O principalmente uno de los problemas dermatológicos más comunes que nos vamos a encontrar, principalmente en pacientes ya sea jóvenes o pacientes gerontes, donde están predispuestos a este tipo de problemas, pues la literatura nos dice sí. Por ejemplo, aquí les coloco un artículo, un estudio bastante interesante, donde evaluaron la eficacia del uso del Florananer en tratamiento de la demodicosis generalizada. Y entonces aquí podemos ver gráficamente de que durante el diagnóstico vemos lesiones a nivel interdigital, que aquí podemos hablar de una pododermatitis provocado por una demodicosis, y posterior al tratamiento vemos entonces ya incluso una reducción de las lesiones y ya incluso reducción crecimiento de pelo. Sí, podemos ver ya de por decirlo así, esta es la lesión interdigital y esta es la lesión ya un poco más alejada, sin ver las lesiones a nivel interdigitales, y se nota que ya vemos durante el diagnóstico y ya posterior al tratamiento,
En este caso, los autores no refieren cuántos días posterior al tratamiento, pero ya vemos entonces crecimiento de pelo y a cicatriz. Pero lo más interesante es aquí, vean en esta tabla, que es donde se observa los cambios que puede, principalmente en el conteo de larvas y de adultos y de los signos clínicos con la administración de Floralanner. Y entonces vemos que a los 28 días ya tengo una eficacia prácticamente del 98%, con una reducción entre el 50 al 90% de los signos clínicos, e incluso también ya vemos también un incremento ¿cómo se llama? En el crecimiento de pelo. Esto habla de que entonces que el Floralanner es eficaz clínicamente y que lo puedo utilizar no solamente para atender, por ejemplo, piojos, pulgas, garrapatas, ¿sí? Que es donde principalmente, ya como les había comentado, se tenía el mayor interés a afectar a estos ectoparásitos que generan, por decirlo así, problemas clínicos importantes. Pero también puedo utilizarlo contra otros ectoparásitos como son los ácaros, que ya tienen problemas clínicos mucho más importantes. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice qué es lo que dice la evidencia? Bueno, no solamente tenemos aquí aquí hace un momento les había mencionado del Floralanner, también podemos entonces hablar del Soralanner, que es otra ixozacilina, como les había comentado, que entonces aquí atendieron no solamente a ese momento les presentaba de la demodicosis, sino incluso también podemos hablar de otro ácaro como el Celeotodectes, que son otros parásitos que también nos puede afectar, ser lesiones un tanto cuanto más localizadas, que son que generan igualmente problemas dermatológicos, pero que aquí vean, lo combinaron con el Soralanner, con la moxidectina, que entonces, ¿cómo se llama? Aquí compararon su eficacia frente a este tratamiento que les había comentado, una ivermectina, y que ya hemos visto que ¿cómo se llama? Estas lactonas macrocíclicas, ¿sí? Tienen, por decirlo así, una limitante en algunas regiones, por ejemplo en Sudamérica, que se ha limitado su uso porque acuérdense que estos no solamente van a afectar, por decirlo así, ectoparásitos o artrópodos importantes a nivel parasitario, sino que también pueden afectar estos artrópodos que son importantes en el ciclo biológico o en la ecología de por decirlo así, de una producción o de una región. Entonces, buscar alternativas ha sido importante en la investigación para atender este tipo de patologías que aún así no van a desaparecer, chicos. Entonces, vean aquí, de nuevo, vemos algo que les había comentado y tomen en cuenta este tiempo que les había comentado. Es decir, aquí evaluaron, por decirlo así, el porcentaje de área afectada, lesiones alopécicas, eritemas, y vean, posterior a la administración del Soralanner, ¿sí? Entonces vemos que el área afectada al día 29, entre los 20, 22 días, en general van a encontrar que ya hay una reducción significativa y que ya vemos, por decirlo así, vean aquí en este estudio, al día 59, entonces, del estudio, ven una reducción prácticamente, ya estamos hablando de un paciente curado clínicamente, donde ya vemos, si bien podemos ver todavía algunas zonas alopécicas, algunas zonas eritematosas, ¿sí? Pero entonces aquí nos habla nuevamente que si lo comparamos, por ejemplo, con la moxidectina, que es aquí donde tuvieron su enfrentamiento, si bien alcanza igual una reducción clínica significativa, entonces vemos que a partir del día 29 no tiene la misma eficacia que vemos con el Soralanner. Esto pues nos dice, pues lo puedo utilizar, ¿verdad, doctor? O sea, tiene una muy buena expectativa. Y sí, si vemos entonces en esta revisión, donde hacen una revisión de las ixazacilinas para el tratamiento de la demodicosis en perros y gatos, pues vemos que de acuerdo a esta revisión,
que en este caso es una revisión comprensiva. Ojo chicos, bueno, cuando estamos hablando de revisiones comprensivas, es que hablan de entender todos los estudios que se hayan publicado en un tiempo N limitado, y que entonces dan una explicación y comparan lo que han dicho diferentes autores. Algo que entonces llegan a la conclusión estos autores es que en el 99% de los pacientes vamos a tener una eficacia y una reducción clínica significativa, una reducción del conteo, ya sea de ¿cómo se llama?, de parásitos adultos o de huevos, de estos Demodex, ya sea Canis o ya sea Felis, y que esto habla de que a partir de esta comprensión de estos estudios que se han publicado, en este caso estamos hablando de una revisión hecha en el 2025, y que hablan de que podemos utilizar estos medicamentos con una total una eficacia del 99%. Ahora bien, antes de que toque esto de las aves, ojo, los estudios que ahorita les acabo de mostrar, chicos, hay que tener a tientas lo que nos muestran los autores. Son estudios clínicos controlados, donde tienen al paciente ideal. Y curiosamente, ustedes no se van a enfrentar a un paciente ideal en la clínica real. En este caso, están mostrando estudios donde tienen un paciente que está con, ¿cómo se llama?, con una demodicosis generalizada, pero algo que coincide en estos dos autores que les acabo de mostrar, chicos, es que excluían dentro de sus estudios clínicos a pacientes que ya tuvieran infecciones complicadas, que ya tuvieran infecciones opiodermas aunados a esta demodicosis, y esto puede ser una limitante en las ixoacilinas. Clínicamente, de acuerdo a algunos estudios y en revisión comprensiva que les comentaba, es que aclaraban que si tenemos a un paciente sin complicaciones, entonces puedo tener esta eficacia del 99%. Si ya tengo un paciente complicado con piodermas adicionado o alguna otra infección adicionada, entonces puede reducirse hasta en un 70 o 60%. Y es por eso que aclaraba esto, chicos, de que entonces cuando yo administro a una sola dosis y ya entonces ya me desentiendo un poquito de este paciente, hay que tener mucha precaución, porque es algo comúnmente que me enfrento con el uso de estas ixoacilinas, que creen que con una sola dosis ya tengo entonces la curación de este individuo, de mi paciente, y no es así, no es tan sencillo. Tenemos que hacer revisiones periódicas y hacer una vigilancia, porque puede verse esta reducción de acuerdo a ya estudios ya más actuales y que ya tenemos entonces un tiempo. Yo en lo particular, en opinión muy personal, es un tiempo reducido de la aparición de estas moléculas para entonces observar y ya ser tan tajantes de que tengo una eficacia de tan buena. ¿Ok? Ya estamos hablando de que ya están empezando a aparecer reportes de efectos adversos e incluso reportes de resistencias por el uso abusivo de estas moléculas. Ahora bien, en el caso de aves, ¿puedo utilizarlas? Bueno, pues los estudios controlados dicen que sí. Por ejemplo, aquí hablan de el uso de el Floraraner en ¿cómo se llama?, en aves de corral. Estos son las poultry, ¿ok? Y que entonces aquí estudiaron el impacto que pueden tener, por decirlo así, en estas, ¿cómo se llama?, de este fármaco. Y vieron, entonces, aquí estudiaron o compararon, entonces, el número de huevos, el número de larvas y el número de ninfas, principalmente en estas, ¿cómo se llama?, en estos garrapatas, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ¿qué es lo que encontraron? Que en comparación
con otro, con un grupo control, que en este caso es un grupo control, es un tanto cuanto ventajoso para la molécula que yo voy a utilizar, porque aquí entonces encontraron que el grupo control entonces no tenían una reducción importante tanto del número de huevos como el número de larvas y el número de ninfas. Y lo que entonces encontraron es que a partir, vean, aquí fue un poco más tajante, a partir del día 19, entonces yo tengo una reducción importante del número de huevos, el número de larvas, entonces también se reducen, y entonces esto habla de que también yo lo puedo utilizar en el caso de aves para poder controlar estas infecciones por estos ectoparásitos. No obstante, aquí algo que aclarar, y vean, al día 22, debido a, ¿cómo se llama? A esto un tanto cuanto que están tratando de hacerlo en condiciones reales, podemos ver estas, si ven, en este caso, tienen reinfecciones. Y esto es aquí donde lo que puede ser un tanto cuanto importante tomar en cuenta de que, entonces, por ejemplo, en el caso de aves, en el caso de animales de producción, podemos tener estas posibilidades de reinfección, principalmente porque estos fármacos no controlan estas reinfecciones o no pueden controlar esta posibilidad de que entonces el parásito pueda reinfectar nuevamente al paciente, y donde ya tenemos entonces una caída en la concentración, yo pueda tener una reducción de la eficacia clínica. Ahora bien, permítanme un momento, chicos. Bien, chicos, ahora, perdón, es que aquí había una situación familiar. Entonces, veamos. Ahorita ya les hablé un poquito, por ejemplo, en el caso de aves, por decirlo así, ya sean, no solamente van a encontrar, aquí les mostré un poco de la evidencia de aves de corral, también podemos hablar incluso algunos tratamientos que ya se han hecho también con, por ejemplo, estas aves de ornato, principalmente con las, ¿cómo se llama? Estas aves que ya podemos ya incluso considerarlas, no quiero hablarlas como de compañía, pero sí que ya se han hecho muy populares en esto, como animales de compañía no convencionales. Y entonces aquí, hablando a propósito de estos animales de compañía no convencionales, pues vean aquí, este es un solo caso, es un caso en el cual utilizaron, por decirlo así, estas ixoxazilinas con el erizo pigmeo africano, que ya se ha popularizado, incluso ustedes van a encontrar muy comúnmente. Bueno, en lo particular a mí me gusta mucho estos animales. No obstante, pues también, así como tenemos entonces que enfrentarnos a conocer su anatomía, su fisiología, pues nos vamos a tener que enfrentar también a las enfermedades que los aquejan, y estos también los pueden afectar, por decirlo de alguna forma, algunos parásitos. Y en este caso, entonces, hablan de estas, ¿cómo se llama? De este parásito, que es la infectación comúnmente que se presenta en este erizo pigmeo africano. Y aquí les presento la dosis que, de acuerdo a estos autores, que utilizaron para esta especie. Ahora bien, ¿cuál es lo importante o lo más interesante? Es que vieron nuevamente, esto es lo importante que se tiene que tomar en cuenta cuando vamos a utilizar entonces, ¿cómo se llama? Estas nuevas moléculas. Que su administración pues es un tanto cuanto principalmente oral, que nuevamente tenemos una muy buena biodisponibilidad, absorción y concentraciones que nos van a dar esta eficacia clínica, y que en esta especie a los 7 días del tratamiento se observó que, si bien podemos reducir, por decirlo así, reducir los movimientos, incluso por decirlo de esta forma, vamos a reducir este comportamiento normal de este parásito, pero donde se observó es a los 14 días
una reducción clínica y la muerte de estos parásitos, que entonces nos ayuda a delimitar, oiga, ¿saben qué? Vamos a utilizar este tratamiento y entonces es el tiempo en el cual vamos a tener que observar ya sea la eficacia clínica donde nosotros podemos determinar, perfecto, funcionó nuestro tratamiento o no, ¿sí? Porque comúnmente lo que podemos entonces observar es que yo administro, entonces, por decirlo así, ya sea la isoxazilina de mi gusto, e incluso también hay que hablar con el propietario, sobre todo, por ejemplo, que podemos hablar de la Floraner, que es uno de los fármacos que comúnmente nos vamos a encontrar que son extremadamente caros y que entonces, pues, aunque el propietario quiera, pues posiblemente entonces, debido a las patentes y a las leyes internacionales que vamos a tener para poder, para su comercialización, entonces vamos a tenernos que ajustar a, ¿cómo se llama?, a el presupuesto también del propietario. Y que entonces, pues entonces podemos utilizar algún otro fármaco como el Lotilaner, Solaraner, que tienen igual la misma eficacia. No obstante, es importante que hablemos con el propietario de los tiempos en el que podemos posiblemente evaluar si tenemos una eficacia o no clínica, principalmente hablando de estas, de ya sea perro, gato e incluso especies no convencionales. Y que se vieron que, de acuerdo a la conclusión de estos autores, es que ya tengo una eficacia clínica del Floraner en esta especie, en el Erythropigma africano, hasta los 21 días. Entonces, esto nos habla de que sí, no nada más podemos hablar de perros y gatos, si bien por decirlo así, la normatividad ha aceptado que se puede utilizar principalmente en estas especies. No obstante, todavía falta mayor información sobre si podemos utilizarlo, tenemos una seguridad clínica en otras especies fuera, por decirlo así, de las recomendaciones de las autoridades. Ahora bien, es importante que hablemos de esto, reacciones adversas. Si bien pueden encontrarse, como les había comentado, la literatura, que son en lo particular muy tajantes de que no tienen efectos adversos, en general tiene una amplia seguridad clínica. Estos autores fueron un tanto cuanto más conducentes. Es una revisión sistemática y una revisión sobre la eficacia que coincide en lo que han visto en mucha literatura, pero aquí someten principalmente a la Floraner y al Faxalaner, que son los más populares y tienen mayor eficacia. Dejan un poquito de lado el Solaraner y el Lotilaner, que son de las moléculas mucho más recientes, que tienen muy poca información, pero lo que sí coinciden estos autores es que, de acuerdo a la información, el número de pacientes, ya tenemos hasta el momento una muy buena información. Entonces, realmente tenemos esta eficacia clínica y seguridad clínica amplia. Bueno, pues entonces vamos a ver. Y lo que hicieron entonces aquí es estudiar, hacer esta revisión sistemática. ¿Y qué encontraron? Vean, lo que sí encontraron es, dejando un poquito de lado la muerte de pacientes, por decirlo de alguna forma, porque es así, bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que el paciente pueda fallecer. Bueno, pues puede ser por varias causas, ya sea por la misma situación de la enfermedad, pero lo que sí es importante es que vean, como estamos hablando de que va a actuar sobre un receptor GABA, entonces estos receptores GABA, donde actúan de manera importante a nivel del sistema nervioso. Ustedes recordarán que de hecho nosotros aprovechamos este receptor para el uso de algunos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sin mencionar que pueda ser un tranquilizante, ya sea una inductora a la anestesia o un anestésico. Entonces, uno de los mayores riesgos es que pueda provocar convulsiones. Y vean, tengo una expectativa de convulsiones en un 30% de los casos, ¿sí? En el caso, en general, ya sea hablando de Floraner, Alfaxalaner,
y el soralaner. Y vean, entonces, uno de los que tienen un espectro, o más que espectro, una incidencia reducida de estas convulsiones es el floralaner, seguido del alfaxolaner, que tiene un 46% de presencia de este efecto adverso, y el soralaner en un 60%. Entonces, eso de que, digamos, tengo una seguridad clínica amplia, bueno, sí, puede ser una seguridad clínica amplia, pero entonces tengo que tomar en cuenta que estos son los efectos adversos más comunes, seguido también de la ataxia, de los temores, e incluso también puede derivar en problemas de comportamiento, por ejemplo, la agresión, agitación o ansiedad. Vean que ya tengo un efecto adverso mucho más reducido, donde se destaca principalmente el soralaner, que puede derivar en estos efectos adversos. Ahora bien, todos estos efectos adversos los podemos resumir a efectos a nivel del sistema nervioso central, donde el más común podemos provocar convulsiones, sí, y ¿cómo se llama? Hasta cambios de comportamientos, ataxia, cambios en la motricidad, principalmente por este efecto que pueda tener a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, donde se ha producido, de acuerdo a estos autores, es que principalmente se presentan estos efectos adversos en pacientes menores a 8 semanas. ¿Por qué razón? Porque neurológicamente son inmaduros y pueden derivar a mayor permeabilidad. No hay un desarrollo adecuado, principalmente de esta barrera que pueda generar entonces una eliminación de fármacos, por decirlo así, tóxicos, ¿sí? O xenobióticos que puedan producir toxicidad. Por esa razón, entonces, se toma especial precaución, ¿sí?, del uso de estos ixosacilinas en pacientes con menores a 8 semanas. Hay una discusión si puedo, por decirlo así, utilizarlo. Ok, puedo utilizarlo antes de las 8 semanas. El convenio ha sido bueno, sí, pero con precaución. Lo que sí es que se ha visto, incluso ya recientemente hay un reporte en el cual, ¿cómo se llama? Y por decirlo así, inconmutable, de que antes de las 6 semanas jamás vas a utilizar estos fármacos, ya que ahí ya tienes un incremento hasta en un 60-70% de reacciones adversas de convulsiones, e incluso puedes incrementar la incidencia en que puedes provocar la muerte del paciente si lo utilizas a este tiempo. Ahora bien, si tienes entonces pacientes menores a 8 semanas, vas a tener que entonces pensar raza e incluso especie para poderlos utilizar. No obstante, todavía la literatura es muy prematura como para poder decir, ¿saben qué? El periodo crítico en el que yo tengo que utilizarlo con precaución es entre 6 a 8 semanas, pero entonces lo que sí ya es, por decirlo así, incomputable y ya no pueden ustedes utilizarlo es pacientes menores a 6 semanas. ¿Ah? Ahora bien, esto era lo que les estaba comentando. Los pacientes jóvenes, entonces, yo puedo derivar en estos efectos adversos, principalmente a nivel neurológico, y que entonces aquí es donde no se ponen un tanto cuanto de acuerdo si es 8 semanas o 6 semanas. Lo que sí, en esta literatura, que ya está plasmado en un documento, todos coinciden que el tiempo e incluso las dosis se pueden reducir para poder tratar de mantener esta eficacia clínica, y lo cual pues ha derivado a que podemos generar, por decirlo así, puede haber potencial riesgo de diarreas, de vómito, e incluso principalmente esta marcha atáxica, estos cambios en la motricidad, e incluso derivar en convulsiones, ¿va? Es por eso que entonces yo diría, bueno, hay que tener cuidado principalmente con pacientes jóvenes. De hecho, yo incluso también hablaría
de esta posibilidad, como estamos hablando de fármacos liposolubles, fármacos que van a penetrar al sistema nervioso central, donde va a intervenir principalmente, aquí está esta glicoproteína P, que permite esta eliminación de algunos productos, productos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué otros pacientes pueden estar expensos o que puedan tener estas reacciones adversas? Los pacientes igual que puedan tener posiblemente esta carencia del gen MDR1 o ABC, y entonces puedan derivar en reacciones adversas. No obstante, esto es una opinión personal. En lo particular, yo lo tomo con mucha precaución con esos pacientes, pero hay que esperar a que la información empiece a fluir. Por esa razón, entonces, en lo particular, esto es una, por decirlo así, una recomendación. Esto derivado también de la lectura de estos artículos que he visto comúnmente. Y entonces, aquí, pacientes, es decir, animales gestantes, se estaría contraindicado, principalmente porque hasta el momento no genera teratogenicidad, no genera alteraciones principalmente en el desarrollo del cachorro, pero sí puede derivar en alteraciones principalmente en la conductividad, e incluso pacientes que puedan recibir algún fármaco anticonvulsivo o algún fármaco que puedan entonces generar esta alteración en la conductividad, entonces las ixosacilinas estaría totalmente contraindicado. Ya les he hablado de animales menores a 6 semanas, con este periodo crítico entre las 6 a 8 semanas, es decir, yo incluso si de acuerdo a la literatura dicen 8 semanas todavía está muy prematuro, ni siquiera lo utilizaría, no pensaría. Tendría algunas otras opciones o incluso optaríamos por otro tipo de tratamientos. Interacciones que vamos a tener con el uso de estos fármacos. Bueno, dentro de las interacciones con algún otro antiparasitario que potencializan el efecto e incrementan el espectro de acción. Por esa razón, entonces podemos ver este NexGard Spectra que lo combinan con algunos otros fármacos para no nada más entonces derivar con la capacidad de acción contra los ectoparásitos, sino incluso contra los endoparásitos, y esto habla de una mayor protección relativamente, ¿sí?, de un paciente, ¿no? Ahora bien, anestésicos y relajantes musculares, ya que pueden potencializar el efecto a nivel del sistema nervioso central. Por esa razón, entonces, si yo tengo un paciente, sobre todo esto sí les tengo que comentar, en Europa es muy popular. De hecho, ahorita que ya se dio esta boom del Bravecto inyectable, que nos permite un periodo de protección durante un año, ¿sí? Se popularizó mucho este fármaco, principalmente porque a la gente les gusta mucho viajar con sus mascotas a todos lados y tienen esta posibilidad de infectarse. Entonces, muy comúnmente esto ya se hace de cajón de que, ok, perfecto, ¿utilizaste algún producto antiparasitario? Y regularmente insisten mucho que el propietario entonces conteste esta pregunta. Y muchas veces entonces el propietario pues en ese desconocimiento o incluso también en esto de que no le restan importancia, puede derivar a accidentes anestésicos y que puedan entonces derivar a que el paciente se pueda profundizar debido a esta potencialización. ¿Ok, chicos? Bueno, dentro de las presentaciones, pues ya les había comentado, tenemos en general estas tabletas masticables, ¿sí? Y podemos hablar ya principalmente del Alfoxlaner, que tenemos a NexGard, que lo conocemos con este nombre comercial, el Floralaner, que ya tenemos el Bravecto en esta presentación de tabletas masticables, y que vamos a ya próximamente aquí en esta región, principalmente a nivel México, Centroamérica, Sudamérica, el Bravecto 360,
que es uno de los productos que ya lo tenemos inyectable para esta protección durante un año. Y esto pues vamos a ver si tenemos la misma eficacia o va a haber un cambio, ya sea en la que ya empecemos a ver estos principales vestigios, o más que vestigios, ya principales indicadores de que ya desarrollen resistencia a estos ectoparásitos. ¿Ah? Tenemos entonces también el Simparica o el Credelio, dependiendo de la principio activo en el que nosotros vayamos a hablar, ya sea el Soralaner o el Lotilaner. Ahora bien, esto es lo que les estaba comentando, estas nuevas presentaciones que vamos a enfrentarnos, ya es una investigación. Vean, este es del 2024, es una presentación relativamente viejita en lo particular. Dirán, oiga doctor, pero este es del 2024, o sea, está todavía calentito. Sí, pero vean, ya estamos 2026. Esto quiere decir que ya tenemos un año de uso. Y la información ya tiene que empezar vamos a tener que empezar a circular esta información si tenemos la misma eficacia como le indicaban estos autores. Porque aquí compararon, entonces, ya sea en este caso, el Floralaner que está en esta suspensión inyectable y el Alfaxalaner. Y vean, aquí compararon entonces la eficacia y el porcentaje, en este caso que se fueron moscas, y entonces vieron que a partir del día, del día 112, que todavía el Alfaxalaner tiene una eficacia clínica, también tenían el Floralaner la misma eficacia, con la administración en una sola dosis de la administración inyectable. Y esto habla de que, vean, aquí no solamente compararon los días, no solamente compararon en días, sino incluso también compararon esa eficacia. Y entonces, pues, si bien es una muy buena propuesta para el control, sobre todo control de ectoparásitos, que sería de la mayor preocupación, y no solamente pensarlo en el hecho de lo más común que nosotros pensamos, de que es pulgas, piojos, garrapatas, sino incluso ahora que tenemos pensando de esta alerta sanitaria, sobre todo del gusano barrenador, podemos pensar como una alternativa para poder controlar este parásito que está quejando, y que podemos hablar con el propietario para ampliar las opciones. Ojo, nada más con las limitantes de que son moléculas que están en este momento patentadas y que obviamente pues el laboratorio pues va a hacer, sí, obviamente obtener ganancias, pero también hay que pensarlo en el hecho de que algunos propietarios pues regularmente piensan de viajar y piensan no solamente en este momento sino en diferentes opciones, y que esto habla de que podamos ampliar un poquito nuestro gama terapéutica, ¿va? E incluso ya veamos aquí, no solamente hablando de moscas, también aquí podemos hablar incluso de garrapatas y de pulgas, que vean, en comparación, aquí compararon el Bravecto con, con un grupo control que, como les comentaba, estos son tanto cuanto, son estudios relativamente para poder mostrar un tanto cuanto esta espectacularidad del tratamiento principalmente experimental. Y vean, a partir de los 30 días ya vemos una reducción significativa en comparación con nuestro grupo control. Y esto habla no nada más del número de, por ejemplo, en este caso, de tenocefalidas feliz, sino también de garrapatas, y en este caso que compararon la Rhipicephalus sanguíneos, que a partir del día 7, en el caso de las garrapatas, tuvieron una reducción significativa. Y que esto nos permite mostrar que no solamente podemos hablar de esta administración oral, sino también la administración inyectada. ¿Ok? Bueno, pues en general esto es lo que podemos hablar de los ixozacilina, chicos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Con mucho gusto, chicos.
Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? No sé si sentirme orgulloso o sentirme satisfecho de que quedó totalmente claro. Tal vez. Sí, una carrera. Y nos falta, bueno, de asistencia, no sé si ya todos se anotaron. Aquí hay una, mira, Luis Fernando te pregunta si sobre los efectos secundarios hay algunos factores en específico para que se presente. ¿Te refieres a factores, por ejemplo, como la edad, Luis? Porque en general lo que hasta el momento se sabe es que el factor principal es la edad, ¿sí? Otra propuesta, sobre todo en estos autores sobre la revisión sistemática, es que posiblemente también la raza, sobre todo que han propuesto que el factor raza en estas razas que tienen carencia del gen MDR1 o ABC, posiblemente también pudieran presentar estos efectos adversos. Hasta el momento serían los únicos dos, ¿va? Anota 1540. No sé si tengan alguna duda adicional. A ver, alguien más si tiene dudas. Bueno, dice Luis que muchas gracias. Dani, ¿tú estás pasando la lista? Sí, Doc, los estuve pasando. Ok, te digo otros, ¿no? Que entraron primero. De la Cruz, Simón. Lobato Mendoza. Ya. Estrada. ¿Quién? ¿Me lo puedo repetir otra vez, Doc? Pérez Estrada. Ok, listo. Mondragón Cruz. Ah, Torres Hidalgo. ok. Cañas Hernández. Ajá. Hernández Betis. Ya, listo. Burguete Briseño. Ok, Franco Mendoza. listo. Tengo aquí. Y creo que ya. Todos los demás ya vi que ya tienen ahí tu manita. Listo. Pues no sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ah, mira, ahorita se anotó Robledo García. Y también García Peralta. Pérez Estrada creo que ya la teníamos, ¿no? Sí, ya, Doc. Sí. Listo. Entonces, vamos a seguir con lo que habíamos dejado pendiente, que era lo de órganos fosforados. Nada más denme ahorita unos 2 minutos en lo que la doctora saca la computadora y se puede conectar para que entonces podamos comentar algunos aspectos sobre estos órganos fosforados que son finalmente ectoparasiticidas. Pero, por ejemplo, el asuntol o el negubón, que en principio es activo, sería coumafos y triclorfon, en un principio eran utilizados por la vía oral, porque también curiosamente tienen efectos de tipo antinematódico. Otro ejemplo claro de esto es los caballos. Los caballos tenemos un órgano fosforado que se utiliza por vía oral, que se llama metrifonato. El metrifonato se expende en México como una pasta oral, que se va a utilizar sobre todo para las miasis en el caso del estómago, ¿no? Gasterófilos o gastrófilos. Entonces, pueden ser una alternativa. Sin embargo, sí son fármacos que requieren mucho cuidado, porque estos fármacos también pueden caer en la intoxicación. Así que habrá que tenerlo en mente cada vez que utilicemos un órgano fosforado. Estamos acostumbrados probablemente a que los órganos fosforados sean utilizados por la vía tópica. Los baños de inmersión, por ejemplo, en las vacas,
baños garrapaticidas normalmente también se hacen con organofosforados. Entonces, no solo es eso, también los jabones en pequeñas especies, el jabón de Asuntol, por ejemplo, también puede ser igualmente un órgano fosforado. Entonces, bueno, vamos a ver que la doctora empiece a compartir su pantalla ya para comenzar con este apartado, ¿no? De órganos fosforados, cuando menos ahorita una media hora más. Listo. ¿Listo? Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas, denme un segundo, ya saben, nada más déjenme compartir la pantalla para que sigamos. Hola. Espérenme. Y acá. Ok. Entonces, listo. Bueno, ya ven que, hicimos ahí un intermedio, ¿no? Entre organoclorados y organofosforados, ¿no? Bueno, vamos a seguirle un ratito. ¿Cómo se llama? Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Yo creo que nada, si me nos regalan una media horita por el retraso que tuvimos, ¿no? Nada más, para que ya los dejemos en la tardecilla. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que se llaman organofosforados, ¿vale? Entonces, de igual forma, nada más, ya sabemos, ya comentamos que cuando nosotros estamos hablando de estas sustancias, cuando vienen en una forma de una droga, obviamente la materia prima, los vamos a ver como polvos cristalinos, igualmente poco solubles en agua, en alcohol, acetona y otros aceites orgánicos o solventes de tipo orgánicos. Por lo tanto, para prepararlos y para administrarlos, pues debemos de seguir las indicaciones que obviamente cada uno de los laboratorios pues nos vayan diciendo para que justamente el producto no tenga pérdida obviamente de eficacia. Bien, dentro de los más conocidos y obviamente los que actualmente se usan, algunos más que otros, tenemos al diclorvos, al naftalos, al comafos, yo creo que podríamos decir que es de los que más se ocupa, lo mismo que el triclorfón y el axalón, ¿vale? Entonces, son los que más usamos. Ahora, dentro de la acción farmacológica que tienen estas sustancias, los vamos a ocupar particularmente para las verminosis de tipo intestinales. Y ya hablamos acerca de que nos van a servir para algunos ectoparásitos, ¿ok? Bueno, algo también interesante que tienen estas sustancias y que deben de considerar tras su administración o su uso es que pueden absorberse o tienen una capacidad de difusión muy buena o muy amplia a través de la piel. Ya quedamos que en la clase pasada que estuve platicando con ustedes, cuando estamos utilizando estas sustancias, no se les olvide que la facilidad con la que estos pueden ingresar al organismo a través de la piel intacta es importante. Bien, por lo tanto, esto indica que ustedes deben de ser muy hábiles, muy considerados con, obviamente, el manejo clínico de ellas, de cualquiera de estas sustancias, y aquellos animales que tengan piodermas o lesiones sobre la piel, ya saben, sobre todo erosiones, pues podemos modificar la velocidad de absorción. Bien, entonces, se distribuyen bien a todos los tejidos. Obviamente no se pueden administrar en gestantes, son sumamente tóxicos con márgenes terapéuticos que son reducidos. Ya quedamos que si tenemos hembras gestantes, si son nemátodos ya sabemos cuáles son nuestras opciones. Ahora, en el caso muy particular de animales muy jóvenes, ya quedamos que o gestantes, si tenemos ectoparásitos, pues tenemos que buscar alguna otra alternativa, que sabemos que hay productos que tienen algunos ingredientes naturales que pueden funcionar como repelentes, ¿no? Porque pues obviamente la forma manual va a ser algo complicado estarle quitando pulga por pulga, aunque sí tenemos algunos clientes que son pues bastante meticulosos, ¿no? El metabolismo de estas sustancias va a ser a través del hígado, por lo tanto, al igual que otras sustancias, deben de ser administrados en pacientes con funciones hepáticas que sean óptimas y que no estén comprometidas. De lo contrario, habrá que buscar otras opciones o reducir las dosis. Finalmente, se van a eliminar por la orina, por las heces y además de eso tienen otras vías de eliminación que son poco utilizadas por otros fármacos, como lo puede ser el sudor o puede ser la vía aérea. Ahora,
cómo funcionan y es una de las razones por las cuales estas sustancias son tan eficaces, pero también las hace sumamente riesgosas. Actúan directamente sobre una enzima que ustedes conocen como CHE, que se llama acetilcolinesterasa. Recuerden que de forma fisiológica la acetilcolinesterasa tiene la función de mantener en equilibrio o en homeostasis la cantidad de acetilcolina circulante en el torrente sanguíneo y que por obvias razones pues va a ser una cantidad suficiente para unirse a receptores ya sean muscarínicos o tipo nicotínicos. Entonces, la CHE tiene la función de degradar a la acetilcolina cuando ésta ya ha llegado a niveles obviamente ya no necesarios y que requieren de los sustratos, como va a ser es el acetato y la colina, que finalmente es lo que alguien tiene por ahí su micrófono activado, chicos, por favor. ¿Cómo se llama? Es el resultante de la degradación de la acetilcolina. Bien. Ahora, ¿cuál es otro de los problemas? Que si ustedes leen ahí en la farmacodinamia, tiene una palabra sumamente importante y dice ahí irreversiblemente. Entonces, esto deben de entenderlo, es una unión de tipo covalente. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan de nuestras clases de dinamia, uno de los enlaces, pues obviamente más fuertes y que son difíciles de disociar o de degradar, independientemente de que se pueda o no destruir el receptor, que en este caso va a ser complicado porque la CHE no necesita de un receptor. Entonces, aquí no se vale, como no sé si se acuerdan las clases del CIEMONO, cuando hay un enlace covalente y cómo le hace un fármaco para desacoplarse de esa unión fármaco-receptor, pues el que envejece o el que se elimine es el receptor. Aquí literalmente no hay un receptor porque el fármaco se está uniendo a una enzima y la enzima se llama CHE. Entonces, aquí el enlace covalente se va a volver irreversible, o sea, una vez que ustedes administren el fármaco, el parásito, que es el objetivo, va a haber una inactivación directa del H, por lo tanto, en el paciente va a producirse acetilcolina, obviamente, pero esta va a perder el equilibrio, va a perder la homeostasis porque la acetilcolinesterasa no la va a degradar. Por lo tanto, se acumulan cantidades que obviamente comprometen las funciones del parásito y tenemos algo que se llama estimulación colinérgica. Cuando hay una gran cantidad de acetilcolina circulante, los primeros receptores que se van a ocupar van a ser los receptores de tipo muscarínicos M1 hasta M5. Y cuando las cantidades no son controladas, porque obviamente ya perdimos la función del H, entonces lo que sigue es que empiece a unirse a receptores de tipo nicotínicos. Recuerden que los receptores nicotínicos, sea N1 o N2, se van a encontrar en la placa neuromuscular. Entonces, aquí es donde viene esa estimulación colinérgica en el parásito y entonces como queda así como estirado, básicamente va a generar como una parálisis, pero esta es una parálisis de tipo rígida en el caso del parásito. Entonces, los parásitos son incapaces de mantenerse fijos en su sitio. Por ejemplo, las pulgas, pues obviamente las han visto, ¿no? Pues ya no caminan, se van a desprender de la piel, las garrapatas puede pasar lo mismo, se van a desprender, los piojos, sean chupadores o sean mordedores, va a pasar lo mismo. Entonces, aquí donde viene el riesgo y obviamente es lo que vamos a platicar más adelante, que cuando existe una intoxicación, no solamente hay una unión del H o de la acetilcolinesterasa del parásito, sino que también se va a unir a la acetilcolinesterasa del paciente. Entonces, el que va a tener la estimulación colinérgica es el paciente y el que va a tener los signos colinérgicos es el paciente. ¿Ok? Y ya les dije, dependiendo del grado de intoxicación, se va los primeros receptores que se van a ver estimulados por la cantidad excesiva de acetilcolina van a ser los muscarínicos. Entonces van a haber reacciones adversas, literalmente, eso ya lo explicamos, cuáles son: salivación, bradicardia, eso lo vieron en los bovinos en clase, hipotensión, vamos a tener baja de la frecuencia cardíaca, van a tener miosis, aumento del tránsito gastrointestinal, aumento de secreciones salivales, bronquiales, lagrimales y así sucesivamente. Pero en algún punto la cantidad puede superar, recuérdenlo, y entonces se va a unir a receptores nicotínicos y entonces el que va a tener la estimulación colinérgica a nivel de la placa va a ser el paciente. Y subsecuentemente, si el que tiene la intoxicación no es el paciente, pueden ser ustedes, y el que va a andar todo baboso con diarrea y vómito van a ser los médicos. Entonces tengan mucho cuidado cuando manejen estas sustancias, no se confíen, son de márgenes terapéuticos muy reducidos, ¿ok? Por lo tanto, altamente eficaces sobre, obviamente, los parásitos.
Bueno, de los más usados está, ya quedamos, el triclorfor, perdón, y el comafos. Por lo tanto, aquí están las dosis. ¿Ok? 22 miligramos por kilogramo subcutáneo, se puede utilizar también vía oral en el caso del ganado, en el caso del caballo, también igualmente puede ser utilizado para verminosis gastroentéricas y en el caso de los caninos no felinos, vean que ahí no aparece un perrito, que era lo que discutíamos la clase pasada, y en el caso de los caninos se puede administrar en baños, ¿ok? Nada más recuerden respetar obviamente las dosis, la cantidad de fármaco que se tiene que administrar por paciente, no en gestantes, de preferencia no en animales jóvenes, cachorros, busquemos repelentes u otras sustancias que tengan componentes naturales o con márgenes terapéuticos mucho más amplios. Ya hablaron de las isoxazolinas, que tienen algunas ventajas sobre pacientes jóvenes y de bajo peso. Entonces puede ser una mejor opción si el objetivo son ectoparásitos, ¿no? Y el gato, no. O sea, yo sé que hay productos que aparece el dibujito del gato en la etiqueta y dice ahí para perros y para gatos. Sean cuidadosos, no se recomiendan utilizarse en gatos por la facilidad de intoxicarse y porque los gatos se acicalan. No se les olvide el comportamiento natural del felino. En el caso del comafo, se puede administrar a Benaí en bovinos, en rumiantes pequeños, como son ovejas y cabras, pollos, ¿ok? Aves también, ¿ok? En 30 partes por millón o 40 partes por millón. Son tiempos prolongados y pueden ver de 14 días en promedio. Y en ellos también suele ser más común que el comafos lo administramos de forma tópica, que lo utilicemos como tal el comafos para el tratamiento de las verminosis. En el caso de bovinos y rumiantes es más común que ocupemos benzimidazoles, que tienen un margen terapéutico un poco más amplio, claro está. El closantel, por ejemplo, el levamisol, que también es un fármaco de margen terapéutico reducido porque comparte el mecanismo de acción que los órganos fosforados, de hecho, también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, de hecho, pero es más seguro probablemente que estas sustancias. Bueno, ¿cuáles van a ser los usos terapéuticos? Pues les digo, pueden utilizarlo para nemátodos gastrointestinales, ectoparásitos y también se utiliza como plaguicida para el caso de las instalaciones, ¿ok? Otros usos que se le puede dar y que realmente no es del todo administrados, porque hay sustancias más seguras que se pueden usar, es la miastenia gravis, el glaucoma y el ilio paralítico, la atonía vesical. Ahora recuerden que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que destruye los receptores nicotínicos a nivel de la placa neuromuscular. ¿Ok? Entonces, si a un paciente con miastenia le damos una de estas sustancias que aumenta las concentraciones de acetilcolina, pues podría funcionar, pero para la miastenia gravis, pues realmente tendremos que utilizar otros fármacos como la fistostigmina, la neostigmina, la piridostigmina, que ya vimos en la clase de bloqueadores neuromusculares, ¿no? Que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. En el glaucoma, de igual forma, recuerden que el glaucoma es una enfermedad en la que aumenta la presión intraocular y entonces la pupila se encuentra midriática. Entonces, si ustedes le dan una de estas sustancias que es un colinérgico, la pupila se va a poner miótica y reduce la presión intraocular. No resuelve el problema, pero la pupila se contrae. Y en el ilio paralítico y la atonía vesical se utiliza con el objetivo de aumentar la motilidad del músculo, ¿ok? Ya sea en el intestino o vaciar la vejiga. Ahora, le sigo insistiendo, hay cosas más seguras que utilizar los órganos fosforados para estas enfermedades, pero bueno, se consideran una opción no muy segura, pero bueno, solo lo comentamos. Ahora, las reacciones adversas es lo que yo les comento. Hay dos tipos de reacciones adversas que pueden aparecer en los pacientes, ¿no? Les comentaba yo, generalmente cuando hay un aumento de... Cuando hay un aumento de acetilcolina en la sangre, normalmente los receptores que se van a ocupar de forma primaria ante el aumento o las concentraciones van a ser los receptores muscarínicos. Entonces, acuérdense que a nivel pulmonar van a generar broncoconstricción. Por ende, va a generar disnea y va a generar un distrés respiratorio en los pacientes. Por lo tanto, pueden corroborarlo con dificultad respiratoria. Si miden la saturación parcial de oxígeno, lo más seguro es que haya una desaturación de la hemoglobina, haya hipoxia. ¿Okay? Las mucosas se pueden observar cianóticas. Además, también la disnea y el distrés respiratorio se van a empeorar porque aumentan las secreciones bronquiales. Entonces, el paciente lo van a escuchar roncar, van a ver que hay obviamente puede toser con salida obviamente de líquido.
o de esputo o de secreciones nasales y bronquiales. Va a haber salivación, puesto que también hay un aumento en la función de las glándulas salivales, lacrimales, pueden observar epífora, que es el escurrimiento de la lágrima, que se ve así como corre por el canto medial del ojo. Hay miosis, aumento de secreciones también gastrointestinales, lo cual le va a generar al paciente, algunos salivan nada más, o sea, tienen cialorrea, otros tienen vómito y pacientes pueden presentar diarreas, ¿ok? Entonces, los signos son, o sea, así son graves, ¿no? O sea, ¿qué necesitarían hacer ahí? Pues de primera instancia, una de las opciones terapéuticas para controlar los signos, que no es el remedio, bueno, no quiero decir remedio, ¿no? Pero no es el tratamiento específico para una intoxicación con órganos fosforados, pero sí es es colocar un antagonista de receptores, obviamente, muscarínicos, y la opción más rápida que tenemos todos en el mercado, pues es el sulfato de atropina, ¿ok? El sulfato de atropina, que sabemos que es un fármaco que tiene una propiedad que, si ustedes recuerdan que vimos en farmacodinamia, se llama ubicuidad farmacológica. Recuerden que el sulfato de atropina es capaz de unirse a todos los receptores muscarínicos, desde el M1 hasta el M5. Entonces, en estos casos, pues es una opción, que quede claro que dije opción, ¿ok? De los pacientes intoxicados con órganos fosforados, la utilización de sulfato de atropina, pero no es el tratamiento específico. El tratamiento específico lo vamos a decir en un rato, ¿no? Obviamente, no voy a decir ¿cómo se llama? El spoiler, ¿no? No les voy a adelantar. Pero bueno, esa es una opción, el sulfato de atropina, porque va a bloquear a todos los receptores muscarínicos ante la presencia de cantidades altas de acetilcolina. Ahora, si la estimulación colinérgica aumenta, ¿esto qué quiere decir? Que las concentraciones de acetilcolina en la sangre siguen superando, ¿ok? Y no hacemos nada, ¿ok? Literal, es un paciente que a lo mejor ya llegó 41 horas después del problema, digámoslo así, que no hicimos nada y aumentan las cantidades de acetilcolina en la sangre, pues no solamente va a ocupar los receptores de tipo muscarínicos, sino que va a empezar a ocupar los receptores de tipo nicotínicos, los que se encuentran dentro de la placa neuromuscular. Y entonces recuerden que la acetilcolina es un agonista que puede participar en sinapsis de tipo excitatorias, ¿vale? Entonces, ¿qué le va a suceder a nuestro paciente ante este efecto? Pues obviamente esta estimulación de la placa neuromuscular en un principio, ¿ok? Va a haber probablemente algún temblorcito, como si fuese un tic o un mioclono, pero conforme cada vez empeore la estimulación, vamos a ver espasmos musculares, convulsiones, y no sé si se acuerdan cuando vimos bloqueadores neuromusculares de tipo despolarizantes como la succinilcolina, no sé si se acuerdan. En esa parte platicábamos que ese tipo de bloqueadores neuromusculares como la succinilcolina ocasionaban la parálisis de los músculos intercostales del diafragma, pero por una fatiga. Entonces, lo mismo le va a pasar. Básicamente es como un bloqueador neuromuscular no intencionado y no utilizado para esto. Y entonces, pues obviamente esto es lo que le va a pasar al paciente, ¿no? Va a tener una fatiga de los músculos intercostales y a los músculos del diafragma, que lo va a llevar a la apnea. Entonces, ahora imagínense el escenario en un paciente con todo lo que ya tenía de muscarínicos, más aparte súmenle todo lo que le va a pasar por nicotínicos y que va a entrar en paro respiratorio y convulsiones. Entonces, obviamente es un paciente que puede llegar a la muerte, ¿ok? Entonces, la intoxicación puede ser, la han clasificado que puede ser aguda, o sea, por la cantidad de fármaco, un síndrome intermedio, que les digo, primero ven los signos muscarínicos y después, paulatinamente, la intoxicación puede llevarlos a signos nicotínicos, y una neurotoxicidad tardía, que es por concentraciones un poco más bajas o una exposición, digámoslo así, prolongada, pero en dosis más bajas, ¿no? Hasta que lleguemos a cualquiera de las dos. Bien, entonces el problema del sulfato de atropina es que, si ustedes recuerdan el mecanismo de acción cuando platicamos de la sesión de autónomo, por ejemplo, cuando fuimos con los bovinos, ustedes se acordarán que les dijimos, el sulfato de atropina es un antagonista de receptores muscarínicos y solamente es capaz de bloquear receptores nicotínicos si nosotros superamos las dosis por encima de 0.044, por lo tanto tendremos que llegar a dosis de 0.088. Eso quiere decir
que si ustedes ya tienen signos nicotínicos, la única forma de bloquear a los receptores nicotínicos es que ustedes generen algo que se llama atropinización. Y la atropinización significa superar las dosis terapéuticas. Y eso puede ser bueno para tratar de contrarrestar las reacciones adversas, pero también puede ser muy malo porque estamos generando ahora una intoxicación con atropina y lo podemos llevar al otro extremo, ¿no? Entonces por eso les digo que es el usar el sulfato de atropina u otro que es el análogo que se llama glicopirrolato, son como un día de mientras a ver qué hacemos en lo que encontramos el fármaco específico, ¿ok? Entonces, no se les olvide, es lo que nosotros siempre les decimos, ustedes para que sepan qué hacer y sepan qué razonar ante una intoxicación, tienen que tener el mecanismo por el cual se está generando la intoxicación. A eso se le llama toxicodinamia. No solo existe la farmacodinamia, que es entender el mecanismo de acción de un fármaco, sino que también tienen que entender bien cuál es el mecanismo de acción del tóxico para que puedan decidir cuál es la mejor opción para resolver la intoxicación. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Bueno, gestantes, animales sensibles a la fórmula, ya les había hablado que hay individuos que pueden ser sensibles, incluidos los humanitos, el manejador o el paciente. No se utiliza la leche ni la carne cuando, ¿cómo se llama? Estamos utilizando este producto, ¿ok? Entonces, bueno, hay que esperar pues más de 28 días, 30 días como para poder utilizar subproductos de origen animal que hayan sido tratados con estos fármacos, ¿ok? ¿Con qué no lo vamos a combinar? Pues preferentemente con ningún fármaco que genere el mismo efecto, o sea, ningún fármaco que nos aumente los niveles de acetilcolina, ¿ok? Por lo tanto, no podemos utilizarlo con por ejemplo, fisostigmina, con piridostigmina, bla, 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 todos estos no podemos utilizarlos porque podríamos obviamente aumentar las cantidades de acetilcolina. O sea, cualquier estimulación colinérgica va a empeorar una intoxicación o podría propiciar la intoxicación, ya que estos fármacos tienen ese mecanismo de acción, ¿no? En el parásito, pues sí queremos que se muera y que se muera bien, pero recuerden que no se lo están colocando a un ¿cómo se llama? A un ente inanimado, se lo están colocando a un individuo. Si es en instalaciones, bueno, nada más cuídense ustedes como manejadores o como aplicadores. Ahora, déjenme ver porque no me acuerdo. No, déjenme regresar un segundo. Bueno, algunas de las presentaciones más comunes y que ustedes conocen, pues es el asuntol. El asuntol lo pueden encontrar, es para instalaciones, ¿ok? Que aparece aquí en garrafas o en botellitas son para instalaciones y para preparados. Los polvitos habitualmente, como el que ven ahí arriba, que es el Negubón polvo, o el asuntol polvo, que también viene así como en un sobre, normalmente eso los ocupamos para los baños, ¿ok? Pero vean que en todos, nótese que dice precaución, por obvias razones, les digo, porque son sustancias altamente tóxicas que se pueden, ya preparados en solución, pueden atravesar fácilmente la piel y pueden ser absorbidos a través de esta cuando está intacta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Vamos a comentar en lo que observan esto que hay otros dos que se llaman entión y el otro se llama bobitión o etión, ¿no? Que también se pueden utilizar para el tratamiento de garrapatas. Fíjense, entonces, ¿cuál sería la terapia más específica? ¿O cuál sería un fármaco que nosotros deberíamos de utilizar? Bueno, hay una sustancia que probablemente no es muy utilizada o no sé si sea muy conocida porque todos los pacientes que vemos que están intoxicados con órgano fosforado siempre recurrimos al santa atropina, ¿ok? Que ya les dije que no necesariamente es el fármaco que va a funcionar mejor, ¿ok? Pero es un vía de mientras en lo que vemos que hacemos, ¿no? Por funcionar como un antagonista. Pero les digo que en algunos pacientes no funciona siempre el sulfato de atropina. Depende mucho de la dosis y el grado de intoxicación o el momento en el que atiendan a ese paciente. ¿Cómo puede ser la respuesta del sulfato de atropina? Porque cuando es una intoxicación grave por el sulfato de atropina y que ya hay un antagonismo de receptores nicotínicos, tienen que aumentar las dosis de sulfato de atropina para que también alcance a antagonizar esos receptores, les digo, y eso los puede llevar a un fenómeno que es algo grave, y este fenómeno se llama atropinización. Entonces ya no vas a tener las reacciones adversas por la cantidad de acetilcolina en la sangre, sino ahora vas a tener las reacciones adversas por un paciente que tiene dosis altas de atropina. O sea, ahora
generado que ya el sulfato de atropina ya no se una, ya no tenga dónde unirse y ahora vas a tener una respuesta, digamos así, simpática exagerada. Entonces, bueno, aquí, ¿qué haríamos? Por eso les digo que es importante y es sumamente claro que ustedes deben de entender la toxicodinamia. ¿Cuál es el problema real de este fármaco, de haberse intoxicado con un órgano fosforado? ¿A quién inhibieron? Pues inhibieron a la acetilcolinesterasa. Ese es el principio de la historia. O sea, tendrían que irse al principio del cuento para determinar qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló. Y lo que falló o lo que está mal en este escenario es que la que no está funcionando es la acetilcolinesterasa, ¿ok? Entonces, necesitamos un fármaco que se llaman reactivadores de la colinesterasa o reactivadores del H, ¿ok? Y estos fármacos son conocidos como oximas, ¿ok? Entonces, espérenme, porque, bueno, entonces se las escribo en el chat. Bueno, oximas es sin H, ¿eh? Entonces, dentro de las oximas, la más común es la pralidoxima, ¿ok? Espérenme, porque déjense los pongo en el chat. Denme un segundo para que, espérenme 2 segundos. Sí, no puedo sacar, pero voy a ayudar. Listo, ya se los puse en el chat. Entonces, se llaman oximas, ¿ok? Y el principal se llama pralidoxima. Cuidado porque se desconecta este perrito. Perdónenme. Ok, entonces digo, se llaman oximas y estos son conocidos como reactivadores de la acetilcolinesterasa. Entonces, lo que va a hacer es que vuelva a funcionar, básicamente regresarle para que se pueda degradar la acetilcolina. Eso es lo que deberíamos de utilizar, las oximas, ante esta intoxicación con órganos fosforados. Está prendido, ¿vale? Pero bueno, decimos nosotros, pues el remedio para pobres se llama sulfato de atropina, ¿no? Cuando no tenemos un reactivador de la colinesterasa, pues entonces sulfato de atropina, ¿vale? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque ahorita vamos a ver el metrifonato. Ya saben que no sean malos, si alguien tiene duda con el microfonito, ¿no? Porque aunque luego no puedo ver el chat, pero creo que sí. No sé, ¿dudas? No tengo unos minutillos extra, ¿no? Bueno. Ok, entonces, mande, ¿no? No, me decía que no. Gracias, ok, está bien, súper, bueno. Ok, entonces ahora vamos a platicar un poquillo, a ver si acabo, si no, bueno, se llama metrifonato, ok, este también es un órgano fosforado, a diferencia de los otros que hemos visto, que les digo que el más común pues es el Comafos. Este es un antiparasitario que es considerado también endectocida. Recuerden que el término endectocida hace referencia a fármacos que funcionan para internos y externos, que lo podemos utilizar obviamente directamente en los animales, pero también se puede utilizar en instalaciones, ¿ok? Cuando obviamente tenemos problemas de piojos o etcétera, o algún otro artrópodo que ande ahí colonizando nuestras instalaciones, ¿ok? Entonces, pero cuando se administra para el tratamiento de parásitos internos, se puede administrar por vía oral, ¿ok? Y se biotransforma en el hígado por conjugación en la fase 2 y se excreta por las heces y por la orina, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son las consideraciones de fármacos que se biotransforman a nivel hepático. Ahora, lo único que quiero comentar es que, obviamente, esto dice que dependemos obviamente de una buena función, sobre todo de una cantidad efectiva de ácido glucurónico, ¿ok? Porque necesita de la conjugación. En la dinamia es exactamente la misma farmacodinamia. ¿Qué pasó, Lore? ¿Sí puedes hablar, Dile. Sí. Perdóname, ¿ok? Bueno, estamos hablando de la farmacodinamia. Funciona exactamente igual. Dentro de la toxicodinamia también es un bloqueador, digámoslo así, o un inhibidor de la acetilcolinesterasa, y va a tener las mismas reacciones adversas que comentamos hace un momento. Vamos a tener una estimulación de tipo colinérgica. Primero, recuerden, son receptores muscarínicos, y en casos de una intoxicación grave vamos a tener la estimulación de los receptores de tipo nicotínicos. En el parásito, como reiteré hace un momento, pues ese es el objetivo, ¿no? Que en el parásito sí consigamos concentraciones altas
del órgano fosforado para que bloquee receptores muscarínicos y que llegue hasta hasta el bloqueo, que llegue hasta la estimulación, de los receptores muscarínicos y también a la estimulación continua de los receptores nicotínicos. Esto le va a generar al parásito que tenga obviamente esta acción, como son los espasmos, los temblores, las convulsiones, y le va a generar al parásito una parálisis de tipo espástica o rígida, y la mayoría de los parásitos digamos así, en esta postura en la que van a quedar rígidos, ya no se pueden mover a través obviamente de la piel de los individuos, ya no pueden sostenerse y mucho menos pueden alimentarse, por lo tanto se irán cayendo paulatinamente. Bien, bueno, la dosis es de 22.5 miligramos por kilogramo de peso y los podemos utilizar para parásitos intestinales o pulmonares. Esto les había dicho Isma en el caso del caballo, como los oxiuros, los paráscaris, o como el quórum, o también en el caso de dictiocaulus, ¿vale? Bueno, dentro de las reacciones adversas les decíamos que se administra por vía oral cuando es en el caso del caballo, se utiliza en el caso de pastas y se pone en los carrillos o en el belfo, y esto puede tener una reacción adversa que puede ser la salivación o el entumecimiento de los músculos temporales. Esto es debido obviamente a su interacción, ya quedamos con receptores muscarínicos y de tipo nicotínicos. En el caso de intoxicaciones, que ya no me regreso tanto porque ya se los expliqué, pero en los animales o en el manejador ya quedamos, que serían ustedes o quien esté administrando el fármaco, puede haber vómitos, náuseas, dolor abdominal, vértigo y broncoespasmos, ¿ok? Lo que va a generar dificultad respiratoria. Entonces, recuerden, no administrarlo junto con otros fármacos que tengan la capacidad de aumentar las concentraciones de acetilcolina en la sangre, ¿ok? No utilizarlo con bloqueadores neuromusculares como la succinilcolina, que era lo que yo les platicaba, ni con ningún fármaco que tenga la capacidad de deprimir la función respiratoria, como lo son los anestésicos o tranquilizantes u otros fármacos que puedan confluir en el mecanismo de acción, ¿ok? Ya quedamos no en jóvenes, en este caso en los potros no menores a 4 meses, en las yeguas, obviamente gestantes no, porque recuerden que a pesar de que el neonato es muy neonato, ¿ok? En una yegua gestante, independientemente de en qué tercio de gestación, los neonatos o el producto ya tiene receptores muscarínicos y nicotínicos, por lo tanto los bloqueos también se van a presentar en el producto. Bien, animales que ya tengan diarrea o estreñimiento o alguna patología digestiva la pueden empeorar o la pueden complicar con un fármaco que aumenta concentraciones de acetilcolina, ¿ok? Y interacciones, ya quedamos nuestro tratamiento como para controlar los signos clínicos, les digo, cuando no son graves y son iniciales, pues se recomienda el sulfato de atropina. Ya quedamos dosis terapéuticas, son 0.022, 0.044 miligramos kilo, pero como les acabo de decir, si la intoxicación es grave, hablando por la dosis o el tiempo de exposición a la sustancia, y los pacientes ya empiezan con espasmos musculares, contracciones, mioclonos o hasta las convulsiones, recuerden que van a tener que atropinizar al paciente, van a tener que utilizar dosis más altas, que van a ser 0.088 miligramos kilo, ¿ok? ¿Para qué? Pues obviamente para alcanzar el bloqueo de los receptores de tipo nicotínicos, ¿ok? Y ¿qué otra cosa tienen que hacer? Que tal vez no lo comenté anteriormente, pero quiero obviamente que se entienda. Si el paciente ya tiene convulsiones, tienen que dar anticonvulsivos, diazepam, midazolam o levetiracetam, ¿ok? Si el paciente tiene vómitos y diarreas, pueden utilizar fármacos para disminuir el peristaltismo, ¿ok? Como lo puede ser, por ejemplo, el bromuro de prifinio, pueden utilizar caolín, pectina, bismuto, etcétera, ¿no? O sea, cosas para tratar signos clínicos asociados, ¿vale? Entonces, pueden obviamente colocar catéter, terapia de fluidos, porque los pacientes se van a deshidratar con los vómitos, las diarreas, etcétera, ¿no? Entonces, todos los signos asociados tendrán que ser tratados dependiendo de la manifestación que se tenga en la intoxicación. Aquí terminamos, espérenme regresarme un momento. Aquí termino órganos fosforados. Yo creo que, son 4:31. Yo creo que aquí le dejamos. Y mañana es sábado. No, entonces el lunes, esperen, es que yo con todas las vacaciones y las fiestas, yo ya no sé en qué día vivo.
Entonces, el lunes seguimos con esto de piretrinas y seguimos con los otros fármacos que nos faltan de, ¿cómo se llama? De fármacos para parásitos externos, porque les digo que es un gran mundo lo de las piretrinas y externos. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna duda antes de irnos. Entonces, bueno, yo tenía una duda, Doc. No sé si me escucho. Dime. Quería ver si existía alguna sustancia que, bueno, más bien, ¿tiene algún fármaco que lo antagonice? ¿O es nada más los, ¿cómo se llama? Los síntomas. Bueno, recuerda que para el caso de la intoxicación muy particular con órganos fosforados tiene dos opciones, que eran los que yo les comentaba. Recuerden, váyanse a la dinámica del tóxico. El tóxico lo que hace es, el tóxico no tiene un receptor sobre una membrana. Primero recuerden eso. El tóxico llamado órgano fosforado, el problema que tiene es que inhibe a una enzima, o sea, no se une directamente a una membrana, no se une al receptor nicotínico ni nada. Entonces, el tratamiento de elección y efectivo para un animal o un manejador, digámoslo así, intoxicado por órganos fosforados, es una oxima. Les decía yo que el que deberíamos de usar se llama así, pralidoxima. Entonces, este es un reactivador del H o un reactivador de la colinesterasa. Si ustedes reactivan la colinesterasa, pues obviamente el cuerpo empieza a funcionar de manera normal y regresamos a la homeostasis porque esa enzima va a degradar a la acetilcolina. Ahora les decía, existe el otro forma de tratar una intoxicación por órganos fosforados, que es, si no tenemos la pralidoxima, entonces podemos utilizar un parasimpático lítico o un antimuscarínico. Entonces, este antagonista puede ser el sulfato de atropina o puede ser el glicopirrolato, ¿vale? El problema, les decía yo, es que si ustedes utilizan sulfato de atropina, lo que hace es que va a bloquear receptores muscarínicos. Por lo tanto, las cantidades que hay obviamente excesivas de acetilcolina en la sangre por la intoxicación, pues no tiene a dónde unirse. Ese es el objetivo, evitar que se una, ¿vale? Ahora les digo, esto es cuando la intoxicación me da signos muscarínicos, que ya les expliqué en la transferencia cuáles son los signos muscarínicos, ¿no? Salivación, vómitos, náuseas, miosis, broncoespasmo, disnea, aumento de secreciones salivales, bronquiales, intestinales, se van a orinar los pacientes, se van a defecar. Entonces pueden utilizar el sulfato de atropina a 0.022 o a 0.044 porque va a bloquear los receptores. El problema aquí es que ustedes van a bloquear los receptores, pero no están controlando las cantidades excesivas de acetilcolina que hay en la sangre, o sea, el problema sigue estando ahí, porque recuerden que el órgano fosforado produce un bloqueo irreversible del H. En la palabra irreversible no se les debe de olvidar, ¿bien? Entonces, van a controlar los signos muscarínicos, pero si la intoxicación es grave o las cantidades de fármaco que hayan consumido o se haya intoxicado el paciente, puede llegar a una estimulación también no de receptores muscarínicos, sino de receptores nicotínicos. Y recuerden que si sucede esto, recuerden que los receptores nicotínicos solo tienen dos, tienes un N1 y un N2 y solo están en la placa neuromuscular. Entonces, si empezamos a tener esa intoxicación que ya es grave, les digo que van a tener espasmos, mioclonos, convulsiones y parálisis respiratoria. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Pues van a tener que aumentar las dosis de atropina para que la atropina no solo bloquee los muscarínicos, sino también bloquea receptores nicotínicos. Les digo que esto se llama atropinización. Y entonces hay que dar dosis altas de 0.088. Y en algunos casos algunos autores pueden hasta recomendarte más de 0.088, Entonces, pero lleva sus riesgos, ¿vale? Voy, David, de que ustedes hagan esto. Entonces, les digo, esto es un vía de mientras en lo que vemos que hacemos, conseguimos la oxima. Y lo que me decías de, bueno, tratar los signos, claro, independientemente de que den pralidoxima o que den sulfato de atropina, tienen que tratar los signos adyacentes, ¿no? Terapia de fluidos, anticonvulsivos, antidiarreicos, antieméticos, inhibidores de la bomba de protones, no sé, antihistamínicos H2,
sedantes, o sea, buscar la forma de calmar al paciente para que no muera por los signos clínicos asociados. No sé si con eso te resuelvo tu duda. Sí, Doc, muchas gracias. De nada. Bueno, y tenía una duda por acá, los escucho. Sí, yo, doctora. Si la unión es irreversible, ¿cómo es que actúan las oximas para antagonizarla? Lo que pasa es que no la antagonizan porque te digo que no existe literalmente un receptor, ¿ok? Sino que la reactiva, ¿ok? Es capaz de reactivarla literalmente porque a pesar de que pueda seguir el órgano fosforado, digámoslo allí, es circulante, la pralidooxima, que por eso se les conocen como oximas, digamos así que les devuelve la función a pesar de que esté presente el órgano fosforado, ¿ok? Les digo, aquí piensen que no están pensando, bueno, piensen para que piensen, perdónenme, piensen que no se les olvide, ¿ok? De que no están actuando o no están peleando por un receptor, ¿ok? Si estuviéramos peleando por un receptor, sí te diría, el fenómeno sería antagonizar, pero no estamos antagonizando nada. Lo único que hace la pralidoxima y que tal vez el mecanismo suene muy simplón o muy así de guau como lo hace, pues sí, simplemente lo hace así. Se conoce como un reactivador que lo que hace es que vuelva a trabajar, ¿ok? Y puede activarla a pesar de que existe el enlace covalente con el órgano fosforado, o sea, la obliga a trabajar, digámoslo así, un poco muy literal el término que voy a ocupar, pero la oxima obliga a trabajar nuevamente a la acetilcolinesterasa a pesar de tener. Y por ejemplo, una de las ventajas que tiene, les digo, es que no compites por un receptor, la oxima no es un agonista, literalmente, ni tampoco es considerado un antagonista porque realmente lo que hace nada más es poner a trabajar al H nuevamente, ¿no? Que estaba en pérdida de función por el órgano fosforado. Sí, yo sé que suena muy mágico tal vez el mecanismo de acción, les digo, pero es literalmente así, nada más es lo único que hace la oxima. La obliga a trabajar nuevamente, a que degrade acetilcolina, solo estimula la propia enzima. Ok, sí, gracias, doctora. Y de nada, sí les digo, no es como tal un receptor, o sea, no imaginen, porque recuerden que el H no es un receptor, no es una enzima, ni siquiera es un neurotransmisor literal, es una enzima, ¿no? Todo lo único que hace es hacer trabajar a la enzima, mientras que el órgano fosforado lo que hacía era evitar que funcionara, ¿no? Entonces, esto funciona bien porque, exacto, como me dices, ¿cómo le hace si es irreversible? Exacto, hace funcionar a la enzima a pesar de todavía tener pegado al órgano fosforado ahí porque la unión es completamente irreversible, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Yo, ¿Qué pasó? cuando dice que se necesita mucho, bueno, mucho de la conjugación con ácido glucurónico, entonces estaría contraindicado en gatos. Sí, los órganos fosforados no se recomiendan en gatos tampoco, mucho menos en baños. Sí, no, tampoco el comafos, no, nada de eso. El metrifonato solo es para caballos. Todos los demás que vimos pueden ser utilizados, recuerden, en grandes especies como bovinos, aves, pequeños rumiantes y perros. Gatos no. No. Entonces sí, no, en gatitos no. Por el mecanismo de acción que tiene y que podría intoxicar a un gato con mucha facilidad. Y la otra, pues ya saben que el hígado de los gatos, y se les hemos dicho en clase y se los digo yo mucho, el gato trae dibujado el hígado. Recuerden que es como cuando compran un juguete, las baterías no vienen incluidas, en el gato el ácido glucurónico no viene incluido. Entonces sí, cuidado, en el gato no se recomienda, aunque ya les dije y lo platicamos, les decía yo al inicio de que empecé a hablar, les decía yo, hay muchos fármacos, sobre todo organoclorados y organofosforados y piretrinas, que en el etiquetado dice gatos. Entonces, aquí ustedes ya están entendiendo la base fisiológica y farmacológica que no debemos de usarlos en gatos, a pesar de que el fabricante les diga que sí, ¿vale? Sí, gracias. De nada. Vale. ¿Dudas, chicos? Échale. ¿Alguna otra duda? Si no, ya me voy. ¿Qué pasó, Alecita? ¿Me quieres decir hola? Está bien.
Sí, pero nada más algo al final. Ah, bueno, ok, me quedo contigo, está bien. Muy bien. ¿Algo más de la clase? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas, pues entonces muchas gracias. Nos escuchamos la semana que entra para seguir con esto de bichos externos. Seguir platicando de esto que está súper interesante, ¿vale? Bueno, pues aquí toda la banda les manda un saludo. La banda farmacológica les manda un saludo. Sí, esa Lore. Ay, qué aguados, exacto. Vale, ya les saludó la banda farmacológica, ahora sí. Bueno, chicos, pues buen fin de semana. Pórtense bien porque ya vienen los Reyes Magos. No les van a traer nada más que un carbón. No, no es cierto. Que nos traigan mucho fentanilo. Ok. Bueno. Sí, sí, me pasa. Bueno, chicos, está muy bueno. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes.